Amados amigos y hermanos que en esta mañana se conectan conmigo para escuchar un poquito más lo que yo creo Dios ha puesto en mi corazón para edificación y formación de mi vida y también de los que se conectan en esta mañana. Reciban un cordial y afectuoso saludo. No hemos podido tener la misma frecuencia en los mensajes que grabamos debido pues a tantas ocupaciones que estoy seguro no soy el único que las tiene y yo creo que así es el inicio de todo año, ¿cierto? Siempre enero, febrero, incluso hasta marzo uno va con tantas cosas de arranque, de ahí ya se empiezan a estabilizar mejor las cosas. Esperemos que sea así. Mire que hemos venido hablando sobre tantos acontecimientos que han sucedido en este año y uno de ellos que hablábamos era sobre lo que sucedió hace 2 semanas con la legalización del aborto acá en Colombia y las consecuencias que traería eso a nivel generacional. También hablamos, fíjese, en esa misma semana sobre la guerra que inició en Ucrania y las consecuencias que traerían esto a nivel generacional también. Y ahora viene y, oiga, yo no caí en cuenta, iniciamos la cuaresma, imagínese, los 40 días que la tradición celebra para que sea la Semana Santa. Una semana que supuestamente es de recogimiento y una semana en donde se le celebra la Pascua de nuestro Señor Jesús, la pasión, la muerte y resurrección. Sin embargo, ya de eso queda muy poco. O sea, Semana Santa, no nos podemos decir mentiras, se ha convertido en una simple semana de receso en donde el turismo, el descanso y las vacaciones es lo único que importa. Eh, y que este país es de las pocas que celebran eso, ¿sí? Un país tan festivo como Colombia, donde tiene tantos festivos, tantos puentes, tantas semanas de vacaciones, y la Semana Santa no ha sido uno más que esto. Pero caí en cuenta porque el miércoles que acaba de pasar fue el miércoles de ceniza, y hay algunas cosas que esto significa y que esto conlleva. Y hablaba con una persona y le explicaba, le decía, esto no significa nada delante de Dios. Pero entonces quise investigar un poquito más a profundidad con respecto a este tema. Y sabe algo, esto me llevó a estudiar el origen. Conversaba con mi papá y él me explicaba, me decía, la ceniza es el símbolo que ellos dicen, polvo eres y al polvo volverás. Entonces me puse a estudiar un poquito más de dónde sale esto. Para entonces quiero pedirte por favor que me regales unos minutos de tu tiempo para no alargarnos más. Y antes de esto, que si puedes, ahí donde estás, cierres tus ojos un momento conmigo y entreguemos este momento al Señor. Dile, buen Dios y Padre, gracias por este día, gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado hacia nosotros, Señor. Hoy nos cubrimos con la sangre de Cristo en unanimidad, Señor, en una misma fe, en un mismo amor, Señor, y te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento y la humildad, Señor, para recibir, Señor, este mensaje, Señor, y que sea de provecho para nuestro hombre interior, para nuestra vida cotidiana, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener lo bueno, Señor, y a desechar lo malo. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo encontraba que en el primer libro, en Génesis, en el capítulo 3, hay una historia que usted conoce muy bien y que nos la han enseñado hace mucho tiempo, y es donde Adán y Eva pecan y le fallan a Dios. Pero se nos había dicho que la causa del enojo de Dios era que ellos habían comido del árbol. Pero no era así. Mire que Dios, si usted se pone a leer el pasaje, Dios no pone un castigo como tal, sino demuestra consecuencias de lo que va a suceder. Empezamos encontrando en el verso 20, discúlpeme, en el verso 19, en donde dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el significado, o esta es la base doctrinal o bíblica de donde la tradición ha querido utilizar para marcar el inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Recordar que somos polvo y que del polvo venimos y al polvo volveremos. Sin embargo, nada puede estar más alejado de la realidad que esto. Nada puede estar más alejado de la realidad que esto. Mi amado amigo y hermano, déjeme decirle que esto no es más que un vil engaño. Un vil engaño que ha sido aprovechado por la falta de conocimiento, por la falta de estudio de la palabra de Dios. Y en pocos minutos voy a explicar y voy a exponer por qué esto es un engaño. Si usted lee, dice desde el verso 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, capítulo 3, verso 8 de Génesis, al aire del día. El aire del día es eso, el día, el momento fresco del día, que generalmente es a eso entre las 4:30 y 6:30 de la tarde, ¿sí? Pongámosle las 5. A las 5 de la tarde, más o menos, dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero fíjese la respuesta de Dios. Él no castiga, él ya sabía lo que pasaba. Él viene y le hace una pregunta, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es como aquel padre que ya sabe que su hijo cometió un error, ¿sí? Pongamos un ejemplo, el hijo llegó ebrio, borracho, y la primera pregunta que el padre le dice, ¿por qué llegas a esta hora? ¿Dónde estabas? Y el hijo le responde, es que estaba borracho, tomé trago y tuve miedo de volver. Y el padre, en vez de decirle, carambas, tomaste trago y mire, no, le dice, ¿y quién te dijo que estabas borracho? ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Mire que la postura de Dios es una postura de confianza la que le da a Adán. Era su hijo, lo amaba. Él no lo estaba castigando. Él quería saber qué ocurría. Le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó eso? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Esa era la pregunta de Dios? No, la pregunta de Dios fue, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Cuál debió ser la respuesta de Adán? Sí, yo comí de ese árbol. Otro rumbo hubiese tomado, pero ¿por qué Adán no dio esa respuesta? Porque ya conocía el mal. Y aquí me quiero detener unos minutos, porque el árbol del bien y del mal es el árbol del conocimiento que estaba en Dios y que Dios no lo quería enseñar al hombre, no por su voluntad, sino porque había una formación que él le daba. Si usted va más adelante en el capítulo 2 se da cuenta que dice que Dios descendía todas las tardes al huerto del Edén y le enseñaba a Adán. Le enseñaba, le daba sabiduría, le enseñaba las cosas del cielo. ¿Sí? Entonces, dentro de la formación iba a haber un momento en que Dios le iba a enseñar lo bueno y también le iba a enseñar lo malo. Usted me dirá, ¿Dios conoce lo malo? Claro, Él es conocedor de todo. Él conoce el bien y Él conoce el mal. Él sabe lo bueno y Él sabe lo malo. Además que recuerde usted que antes de Adán hubo una civilización preadámica, que era la civilización de Luzbel, que nos narra Ezequiel 28. Y Luzbel demostró la maldad que podía haber frente del orgullo, ¿sí? Frente de la mentira, bueno, ya eso lo hemos hablado varias veces y hay varios mensajes.
Entonces, Dios lo que buscaba era darle una formación a Adán de manera que se acepte con madurez y con crecimiento cada día el proceso, a fin de que no fuera pervertido ese conocimiento. Sin embargo, como lo he dicho tantas veces, se tenía que meter el diablo, el Señor lo reprenda, diga, el Señor lo reprenda, se metió en el escenario e introdujo, dañó el proyecto, dañó el plan. ¿Cómo? En poniendo una conversación con la mujer y llevándolo a que rompa ese proceso y empiece a conocer el mal. Por eso lo primero que le dice es, me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo. Y por eso Dios le dice, ¿quién te dijo que es? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Tú no sabías eso. Tú no sabías que estabas desnudo. Vuelvo al mismo ejemplo, es como el padre cuando mira a su hijo que llega a abrir y le dice, ¿y tú por qué empezaste a tomar eso? Si tú a mí nunca me viste tomando, a mí nunca me viste borracho, ¿dónde conociste eso? Es que mi amigo me dio, es que mi esposa me dio, ¿sí? Entonces tuve miedo. Aquí vuelve al ejemplo y dice, tú no sabías que estabas desnudo. ¿Comiste del árbol que te dije que no comas? Pero como en él, que como Adán ya había comido este árbol, ya había llegado la maldad. Cuando él toma, hace la acción de tomar el fruto y comer de este fruto, que no sabemos qué es, ¿sí? ¿Qué fruto era? Viene y en él se desarrolla, se abre ese entendimiento sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. ¿En qué? En un ser que no tenía la formación todavía, que no debía conocer eso aún, según el plan y el proyecto de Dios. Y esto dañó el plan. Entonces viene Dios y le dice, estas dudas que comiences, la mujer que me diste por compañera me dio a comer del árbol y yo comí. Primer síntoma de la maldad de él. Ya no acepta su error. Ya no reconoce su error, sino que culpa a otros. Entonces Jehová Dios dijo, bueno, fue a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y mire la respuesta de la mujer. La mujer no dijo, sí, pues yo comí del árbol y le ofrecí a mi esposo. Tampoco asume, sino que dice, la serpiente me engañó. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había sucedido? Dios sabía lo que había sucedido. Y cuando Eva se vio expuesta a la conversación con la serpiente, era porque ya tenía un grado de conocimiento. Dios cuando permite que Eva se hable con la serpiente, era porque ya se esperaba un grado de conocimiento y de reacción para poder actuar. Por eso Eva dice, la serpiente me engañó. Porque Eva dijo, yo puedo debatir con la serpiente. Ellos eran conscientes de lo que había sucedido con Luzbel. Ellos eran conscientes de que habían ángeles caídos. Ellos eran conscientes de toda esa situación. Y cuando hablaron con la serpiente, Eva era consciente de que estaba hablando con Luzbel, que ahora era Lucifer, ¿sí? Que ahora era el diablo, el opositor. Ella era consciente con quién estaba hablando. Y pensó ser astuta. Pero dice, la serpiente me engañó. Entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, esa era la consecuencia, ojo, no es un castigo. Era la consecuencia del acto, por él dice, por cuanto esto hiciste, la reacción de lo que hiciste, la reacción a tu acción va a ser esto, lo que les acabo de leer. Ahora viene donde la mujer dice, ahora la consecuencia. Es como, vuelvo y le pongo el ejemplo del hijo. Cuando el hijo viene y pierde una materia y pierde dos materias,
uno le está advirtiendo y al final uno que les dice, por cuanto perdiste una materia, por cuanto perdiste dos materias, ahora vas a perder el año, vas a tener que repetir otra vez, te vas a atrasar en la edad, te vas a atrasar en el conocimiento, vas a sufrir burlas, ya no vas a poder tener el tiempo libre, ahora te vas a tener que dedicar al estudio, vas a hacerlo uno, hiciste perder dinero, hiciste perder tiempo, hiciste perder... Eso no son castigos, esas son consecuencias a una acción. Entonces Dios le está diciendo a la serpiente las consecuencias que tiene su acción. ¿Por qué? Porque ahora ya hay maldad. Ahora va donde Eva y le dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese fue el castigo, más perdón, esa es la consecuencia. Porque mire que en los animales no hay dolor para tener los hijos. Claro que sufren en el momento del parto por el proceso natural, de que un cuerpo sale, por el proceso, el conducto, todo eso es doloroso. Pero no hay dolor para tener, para desear y para cuidar. En cambio, dése cuenta lo que pasa hoy por hoy en las generaciones. La gente, las mujeres, incluso los hombres, pero más las mujeres, sufren con tener un hijo. El hecho de poder quedar en embarazo es un hecho doloroso. Por eso hoy por hoy a las mujeres desde los 14, 15 años ya se les obliga a un proceso de planificación para cuidar que no vayas a quedar en embarazo. ¿Sí? Y se llega al extremo hasta del aborto, de abortar, no por el hecho del parto. A veces se ha enseñado eso y es algo tan efímero y algo tan simple. No es el hecho del parto, es el hecho de lo que conlleva llevar una vida adentro. ¿Usted cuántas veces ha escuchado a mujeres, o de pronto las mujeres que me escuchan, ustedes mismas dicen, no, ¿qué tal un hijo? ¿Qué tal tener un hijo en este momento? No, sería lo peor. Yo recuerdo que a una familiar que terminó su matrimonio, el esposo la abandonó prácticamente a los 6 meses y ella en medio del dolor decía, ¿qué tal yo hubiera tenido un hijo? ¿Qué tal hubiera estado embarazada? Entonces, algo tan maravilloso como tener hijos se vuelve en algo doloroso. Por eso dice, con dolores tendrás, en gran dolor tendrás tus preñeces. La acción de la preñez es la acción de la fecundación. ¿Sí? Es el término científico, la preñez, no el parto. Son dos cosas diferentes. Parir es diferente a la acción de preñar. Y Dios le está diciendo con dolor, con dolores en tus preñeces. Entonces, la consecuencia de la maldad hace que desde que Eva obtuvo este conocimiento de la maldad, entendió, y ahora un hijo que va a venir. Pero mire que la consecuencia va más allá, le dice, y tu deseo será para tu marido. Leía en otra versión, dice, a pesar de esto vas a querer tener hijos. A pesar de saber que un hijo a ti te va a demandar, en primer lugar, sacrificio físico, cambios en tus cuerpos, cambio en tu forma de vivir, sacrificio en tu tiempo, sacrificio en todo, ¿sí? A pesar de lo que conlleva tener un hijo que es tan doloroso, tú vas a querer tener hijos. Vas a querer tener hijos. Y vas a tener los hijos que tu esposo quiera tener. O que el hombre con el que te involucras quieras tener. De ahí se puede acuñar aquella frase, le dio un hijo. Le dio un hijo al hombre. Estos son consecuencias de que la mujer también ya tenía conocimiento de la maldad, del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, ¿para qué quiero? Yo quiero que tú comprendas un poquito esto. Si me sigue, por favor, hasta este momento. Dice el verso 17, y al hombre le dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, mire, maldita será la tierra por tu causa. Mire la reacción, ya no es castigo, ojo, ese no es el castigo todavía. Ese no es el castigo, son las consecuencias. Sígame hasta ahí, por favor. La tierra es maldita, dice, por causa de la maldad del hombre. Ahora que hay maldad en ti, la tierra va a sufrir esa maldad. ¿No ha escuchado de la extinción de especies? ¿No ha escuchado de la deforestación? ¿No ha escuchado del cambio climático? ¿A qué se debe todo esto? ¿A que Dios es malo? No. ¿Al castigo de Dios? No. A la maldad del hombre. Entonces, ¿es o no es maldita la tierra por causa del pecado de la desobediencia de Adán? Por la maldad del hombre. Mire, yo escuchaba con respecto a esto de la guerra de Ucrania, que si hay una guerra nuclear, en cuestión de 3 horas, con las bombas que tienen las potencias, Rusia, la OTAN, todo eso, nucleares, en cuestión de 3 horas, habría 90 millones de muertos y la tierra quedaría tan contaminada por la radiación, quedaría tan contaminada por la radiación que el resto de la población mundial moriría en cuestión de 2 semanas. Aparte de que la nube de polvo que levantaría taparía el sol en un aproximadamente un mes. Entonces se acabaría la vida en la tierra. ¿A causa de qué? De que Dios es bravo, de que Dios castigó. A causa de que Adán ya conocía la maldad. Lo que están haciendo, por ejemplo, el presidente Putin, es un acto de maldad. Lo que sucede en las guerras es un acto de maldad. El asesinato de los animales es un acto de maldad. Hay animales que son para el consumo y que tienen un trato especial, pero hay otros que los maltratan. Eso es fruto de la maldad. Entonces la tierra es maldecida por la maldad. La tierra sufre a causa de qué? De lo que hizo Adán. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí es lo que vendrá, lo difícil que es producir, la competitividad que hay. Espinos y cardos te producirán, que son heridas, y comerás plantas del campo. O sea que nosotros no éramos diseñados para comer plantas del campo, sino carne y frutos. ¿Mm? Qué curioso. Y las mamás que hay aquí, las que saben de cocina, ¿se ha dado cuenta que es más barato comprar un tomate que un mango? ¿Se ha dado cuenta que es más barato comprar una acelga que una pitaya? ¿Qué es más barato hacer? ¿Una torta de espinaca o una milanesa de res? ¿Qué es más barato? ¿Un kilo de acelga o un kilo de carne? ¿Se da cuenta? Porque ahora por consecuencia tenemos que comer plantas. Antes no se comía plantas. Para eso estaban los frutos de los árboles. Para eso estaban los animales de consumo que eran sacrificados a Dios. ¿Mm? Entonces son consecuencias que hasta ahora vivimos. Dice, con el sudor de tu rostro comerás. Ahí viene, trabajarás duro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y mire, yo quiero que salte al verso 21 y le dice, mire que es tanto el amor de Dios, él le dice, mire, todo esto va a pasar a causa de que ahora eres conocedor de la maldad. Mira todo lo que va a suceder, porque te saltaste el proceso. Mira todo lo que va a conllevar, porque desobedeciste y saltaste el proceso.
Pero ahora toma, le dice Jehová Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tal vez ya de las ofrendas que habían recibido en sacrificio, las pieles las preparó Dios y los vistió en un acto de amor, en un acto de protección. Dios les estaba diciendo, siguen siendo mis creaciones, los sigo amando y voy a seguir cuidando de ustedes. Mi relación con ustedes no se ha acabado. Yo no me he escondido de ustedes. Yo sigo con ustedes. Mire, ahora los voy a cubrir de esto. Tomen y vayan y miren. Pero de repente pasa el verso 22 de Génesis 3. Pasa el verso 22. Y dice, y Dios reflexiona. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Reflexionó, él ya sabe el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Verso 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el castigo, aquí es donde viene el castigo. Por eso el apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ellos ya conocen la maldad. Ya conocen la maldad. Y en su maldad, en la maldad que conocen, ahora van a querer, como ya son iguales a mí en conocer el bien y el mal, ahora van a querer ser eternos como yo. Y van a buscar el árbol de la vida. Y donde tengan el árbol de la vida, esa maldad va a ser eterna. Mejor que se vayan del Edén. Que se vayan. Cuidemos el árbol de la vida. Amado amigo y hermano, ¿acaso Dios se equivocó? ¿No es la lucha eterna del hombre vivir más años? La medicina no va dirigida a extender la vida del ser humano. ¿No es la meta del hombre ser eterno? Por eso existen los clones. Por eso existen las células madres. Por eso existen tantas cosas. Por eso las cirugías plásticas. Todo, el fin de todo eso es vivir más. Es la eterna juventud. Entonces Dios no se equivocó en sacarlos. La paga del pecado es muerte. Pero yo quiero regresarme porque el fin de este mensaje no era hablarte sobre esto. Esta es la primera parte y con el favor de Dios, el día viernes continuaré con el mensaje porque sobre lo que yo te quiero hablar es lo que conllevó esta frase, polvo eres y al polvo volverás. Porque esta frase está recalcada generacionalmente para recordarte el error que cometió Adán, el engaño que fue sufrido por Eva y el éxito de la astucia de la serpiente. ¿Cuál es el propósito de esto? Esta frase, el miércoles de ceniza, ha sido diseñado como un engaño, no de la iglesia, sino de la misma serpiente, de la misma astucia, para implantar en ti esa memoria. Te hablaré de lo que esto conlleva. Por cuestiones de tiempo no lo alcanzo a hacer en este momento. Sin embargo, yo quiero que quede bien presente en ti este hecho. La paga del pecado es muerte. No, ahora nosotros que éramos diseñados para ser eternos, tenemos que morir. Pero vino Cristo a darnos vida y vida en abundancia. Pero hay un factor que nos impide recibir esa vida. Hay un factor que nos impide recibir esa vida y está en el verso 10. Se lo dejo como tarea hasta el viernes. Dice el verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve
miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán conoció el miedo. El miedo entró en la creación. No existía. Conoció el miedo. A partir de este momento, el miedo se implantó genéticamente. El miedo a la muerte, comprobado de forma científica, está que el miedo está implantado. Mire, investigadores de la Universidad de Columbia, ayer yo leía eso en Nueva York, estudiaron el miedo y descubrieron que un gran impacto de miedo que sufrió el ser humano en su evolución, en su origen, fue tan grande que se implantó genéticamente en el ser humano y a partir de ahí todos en el ADN del ser humano está implantado el miedo. Aquí pues el verso 10. Adán dijo, tuve miedo. Antes usted no encontraba esa palabra miedo. Entonces, para desarrollar este pensamiento, el día viernes, con el favor de Dios, podremos continuar con esto. No se lo pierda, va a ser de gran ayuda. Así como lo ha sido para mi vida, estoy seguro que lo va a ser para la suya. Les amo en el amor de Cristo. Espero que Dios los continúe bendiciendo mucho. Hasta el viernes. Gracias.